Imagina por un momento que pudieras silenciar esa voz en tu cabeza que te llena de dudas, miedos y pensamientos negativos. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que te recuerda tus errores, que te roba la paz. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un ciclo de pensamientos que parecen incontrolables? Pero, ¿y si te dijera que Jesús ya nos mostró el camino para liberarnos de ellos? No se trata de ignorarlos ni de luchar contra ellos con más fuerza, sino de aprender a enfrentarlos con la verdad, con la paz y con el poder que Dios nos ha dado. Hoy quiero revelarte cómo Jesús mismo venció los pensamientos negativos, cómo enfrentó las tentaciones mentales y cómo tú también puedes hacerlo. Porque no estás destinado a vivir atrapado en tu propia mente. Hay una salida y Jesús te enseña exactamente cómo encontrarla. Antes de empezar, quiero que hagamos algo poderoso juntos. Quiero que vayas a los comentarios y escribas: Dios, en tus manos dejo mis pensamientos. Amén. Cuando lo haces, no solo lo escribes, lo decretas, lo declaras sobre tu vida. Estás entregando tus cargas, soltando lo que te preocupa y confiando en que Dios tiene el control. Así que tómate un momento, ve a los comentarios y escribe esta frase con fe. Y ahora sí, vamos a descubrir cómo Jesús nos enseña a eliminar los pensamientos negativos. Enseñanza 1. Reenfocar tus pensamientos en lo positivo. Reenfocar nuestros pensamientos en lo positivo es un proceso intencional que requiere disciplina y compromiso. Nuestra mente, si no la guiamos, tiende a inclinarse hacia lo negativo. Nos aferramos a recuerdos dolorosos, nos preocupamos por el futuro y a menudo magnificamos los problemas. Pero Dios nos da una clave poderosa en Filipenses 4:8, donde nos instruye a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. No es solo un consejo motivacional, es un principio espiritual que transforma vidas. Cuando nos detenemos a reflexionar en este versículo, vemos que Dios nos invita a un cambio de enfoque. No nos dice que los problemas desaparecerán si pensamos en lo bueno, sino que nuestra manera de percibirlos cambiará. Es fácil enfocarse en lo que falta, en lo que duele, en lo que nos preocupa. Pero cuando elegimos centrar nuestra mente en lo positivo, comenzamos a ver la mano de Dios obrando incluso en las situaciones más difíciles. Dios nos ayuda a renovar nuestra mente cuando meditamos en su palabra. La Biblia está llena de promesas y verdades que pueden reemplazar la negatividad con esperanza. Cuando permitimos que su verdad habite en nosotros, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Dejar que su palabra nos guíe significa tomar decisiones conscientes sobre lo que permitimos en nuestra mente. No podemos evitar que los pensamientos negativos lleguen, pero sí podemos decidir si les damos poder o si los sustituimos por pensamientos alineados con Dios. En la vida real, una de las maneras más efectivas de reenfocar nuestros pensamientos es practicando la gratitud. La gratitud cambia nuestra perspectiva porque nos obliga a mirar lo bueno en medio de lo difícil. Cuando enfrentamos problemas, en lugar de enfocarnos en lo que salió mal, podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ver la bendición de Dios aquí? La gratitud no significa ignorar las dificultades, sino elegir ver lo positivo incluso en medio de ellas. Una práctica concreta que puedes implementar es llevar un diario de gratitud. Cada día escribe al menos 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser cosas extraordinarias. Puede ser algo tan simple como haber despertado con salud, haber recibido una palabra de aliento o haber visto la belleza del cielo en un atardecer. Cuando haces esto de manera consistente, entrenas tu mente para buscar lo bueno en lugar de enfocarse en lo negativo. Otra estrategia poderosa es rodearte de personas que te ayuden a mantener una perspectiva positiva. Si constantemente estás en ambientes donde se fomenta la queja, la crítica o el desánimo, será difícil mantener una mentalidad renovada.
Pero si te rodeas de personas que te animen, que te recuerden la fidelidad de Dios y que te inspiren a crecer, tu forma de pensar empezará a transformarse. Además, es fundamental cuidar lo que consumes a nivel mental. ¿Qué tipo de noticias, conversaciones y contenido estás permitiendo en tu vida? Si pasas horas viendo noticias llenas de tragedias o consumiendo contenido que alimenta el miedo y la ansiedad, naturalmente tu mente se inclinará hacia lo negativo. No se trata de vivir en una burbuja, pero sí de ser intencional en lo que permites que influya en tu estado de ánimo y en tu perspectiva. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, una herramienta efectiva es el reemplazo consciente. Cada vez que un pensamiento de temor, queja o desesperanza llegue a tu mente, sustitúyelo por una verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si te sientes incapaz, recuérdate Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sientes que no hay esperanza, proclama Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La clave está en no solo leer estas promesas, sino declararlas y creerlas. Por último, recuerda que reenfocar tus pensamientos es un proceso diario. No sucede de la noche a la mañana, pero con constancia y dependencia en Dios, poco a poco tu manera de ver la vida cambiará. Cuando eliges pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, no solo mejoras tu propia vida, sino que también impactas a quienes te rodean. Una mente renovada trae paz, gozo y fortaleza en medio de cualquier circunstancia. Enseñanza 2. Abraza la impermanencia y practica soltar. Todo en la vida es transitorio. Nada permanece igual para siempre, ni los buenos momentos ni los difíciles. Sin embargo, muchas veces nos aferramos a pensamientos, situaciones o emociones como si fueran definitivos. Creemos que el dolor durará para siempre o que la felicidad debe ser retenida a toda costa. Pero Dios, en su sabiduría, nos recuerda en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Nada es eterno en esta vida, y entender eso nos ayuda a soltar con paz. El problema es que nuestra mente quiere aferrarse. Nos apegamos a relaciones, a expectativas, a cómo deberían ser las cosas según nuestra perspectiva. Y cuando algo cambia, cuando la vida nos mueve en una dirección inesperada, sufrimos. Pero ¿y si en lugar de resistir el cambio, lo abrazamos? Si confiamos en que Dios tiene un propósito en cada transición, incluso en aquellas que no entendemos en el momento, Dios nos ayuda a soltar porque nos enseña a confiar en su soberanía. Cuando creemos que tenemos el control absoluto de nuestra vida, el miedo se apodera de nosotros porque sabemos en el fondo que no es cierto. No podemos controlar lo que otros piensan, no podemos evitar cada problema, no podemos hacer que todo salga exactamente como queremos. Pero cuando descansamos en Dios, cuando aceptamos que Él tiene el control, soltar se vuelve más fácil. El secreto está en aprender a fluir con la vida, en lugar de luchar contra ella. Imagínate flotando en un río. Si te resistes, si tratas de nadar contra la corriente, te cansas, te frustras, te agotas. Pero si te permites fluir, si confías en que el agua te lleva a donde necesitas estar, el viaje se vuelve mucho más ligero. Así es la vida cuando aprendemos a soltar. Una de las prácticas más poderosas para entrenar nuestra mente en este hábito es visualizar los pensamientos como nubes que pasan. Cada vez que sientas que estás atrapado en un ciclo de sobreanálisis, en una preocupación o en una emoción que parece no soltarte, cierra los ojos y observa ese pensamiento como una nube en el cielo. No trates de aferrarte a él, no lo juzgues, simplemente déjalo pasar. Porque eso es lo que los pensamientos hacen, vienen y se van. Otra forma de practicar el desapego es cuestionar nuestros pensamientos. Muchas veces nos aferramos a una idea como si fuera una verdad absoluta, pero cuando la observamos con detenimiento, nos damos cuenta de que no es más que una percepción momentánea. Pregúntate,
¿Este pensamiento es realmente cierto o solo es una interpretación que mi mente está creando en este momento? Cuando sueltas, abres espacio para que Dios haga su obra en tu vida. A veces estamos tan aferrados a lo que creemos que debería ser, que no permitimos que Dios nos muestre lo que realmente tiene preparado para nosotros. Nos cerramos a nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas bendiciones, simplemente porque tenemos miedo de soltar lo viejo. Pero confiar en Dios es estar dispuesto a abrir las manos y dejar ir, sabiendo que Él siempre provee lo mejor. El soltar no significa rendirse ni ser indiferente. Significa aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que nuestra paz no puede depender de circunstancias externas. Significa vivir el presente sin cargar el peso del pasado ni la ansiedad del futuro. Es permitir que la vida fluya, confiando en que Dios nos lleva exactamente a donde debemos estar. Cada vez que sientas resistencia, recuerda, nada en esta vida es permanente. Lo que hoy te preocupa, mañana será solo un recuerdo. Lo que hoy duele, con el tiempo se transformará en aprendizaje. Y lo que hoy parece un final, quizás sea solo el inicio de algo nuevo. Abraza la impermanencia, suelta el control y confía en que Dios tiene un propósito perfecto para cada momento de tu vida. Enseñanza 3. El poder de las afirmaciones positivas. La forma en que piensas define la manera en que vives. Tu mente es como un jardín. Si siembras pensamientos negativos, cosecharás ansiedad, miedo y duda. Pero si plantas afirmaciones positivas, regadas con fe y convicción, tu vida comenzará a transformarse. No se trata de engañarte ni de ignorar la realidad, sino de elegir conscientemente en qué quieres enfocarte. Filipenses 4:8 nos recuerda que debemos pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es digno de alabanza. En esto debemos concentrarnos, porque lo que ocupa nuestra mente termina influyendo en nuestra vida. Dios nos ha dado una herramienta poderosa, el poder de la palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cada palabra que dices, cada pensamiento que refuerzas, está construyendo tu realidad. Si constantemente te dices a ti mismo que no eres suficiente, que no puedes, que no vales, tu mente lo creerá y actuará en consecuencia. Pero si empiezas a declarar afirmaciones alineadas con la verdad de Dios, tu mentalidad cambiará, y con ella tus circunstancias. Reprogramar tu mente no es un proceso automático. Requiere intención y práctica. Muchas veces hemos pasado años reforzando pensamientos de inseguridad, de fracaso, de carencia. No podemos esperar que una sola afirmación cambie todo de la noche a la mañana. Pero si somos constantes, si cada día elegimos hablar vida en lugar de derrota, veremos cambios sorprendentes. La clave está en la repetición, en la fe y en la acción. Empieza tu día con afirmaciones positivas. Antes de mirar el teléfono, antes de dejar que el mundo exterior invada tu mente, detente y declara quién eres en Cristo. Dite a ti mismo, soy amado por Dios, soy fuerte, soy capaz, estoy en el camino correcto. Hoy elijo la paz, hoy elijo la gratitud. Todo lo que necesito para triunfar ya está en mí porque Dios me ha equipado. No solo lo digas con palabras vacías, créelo, siéntelo, repítelo hasta que se convierta en una verdad arraigada en tu corazón. Cuando los pensamientos negativos lleguen, no los ignores, pero tampoco los dejes quedarse. Obsérvalos, identifícalos y reemplázalos. Si tu mente te dice, no soy lo suficientemente bueno, responde con, soy una creación de Dios, diseñado con propósito. Si te invade la preocupación, di, Dios cuida de mí, su paz gobierna mi corazón. Cambia la narrativa interna que llevas años alimentando y verás cómo tu mente empieza a trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Las afirmaciones no son solo palabras, son semillas que siembras en tu subconsciente. Y lo que siembras, cosechas. Por eso, no basta con decirlas una vez y olvidarlas, sino que deben convertirse en parte de tu rutina.
Escríbelas, pégalas en lugares visibles, repítelas en voz alta cada mañana. Si tienes una meta, afirma con convicción que la alcanzarás. Si estás luchando con algo, declara que tienes la fuerza para superarlo. Usa tus palabras como un arma poderosa para construir la vida que deseas. Dios puede ayudarte a renovar tu mente si le permites trabajar en ti. Pero necesitas colaborar con Él, eligiendo alimentar tu interior con palabras de vida en lugar de dudas y temores. No subestimes el poder que hay en cambiar tu manera de hablar y pensar. Lo que repites constantemente se convierte en una creencia, y lo que crees determina la manera en que actúas. El cambio no sucederá de la noche a la mañana, pero con cada afirmación positiva que declares, estarás construyendo una mentalidad más fuerte, más optimista y más alineada con la verdad de Dios. Así que comienza ahora. Habla vida sobre ti mismo, confía en el proceso y recuerda, todo lo que siembras en tu mente, tarde o temprano, dará fruto. Enseñanza 4. Observar los pensamientos sin aferrarse a ellos. Los pensamientos van y vienen, pero no somos nuestros pensamientos. La mente es como un río en constante movimiento, con ideas, recuerdos, preocupaciones y emociones fluyendo sin cesar. El problema surge cuando nos aferramos a ciertos pensamientos, cuando los dejamos definirnos o cuando nos identificamos con ellos como si fueran la verdad absoluta. Pero Dios nos da una clave en Filipenses 4:8. Enfocar nuestra mente en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza. No se trata de luchar contra los pensamientos negativos, sino de aprender a observarlos sin permitir que nos controlen. Cada día, miles de pensamientos cruzan nuestra mente, y muchos de ellos no son ciertos ni útiles. Podemos obsesionarnos con algo que nos preocupa, revivir un error del pasado o anticipar un problema que quizás nunca suceda. Pero si nos detenemos un momento y simplemente observamos esos pensamientos sin reaccionar, notaremos que tienen un patrón. Llegan, se quedan un rato y luego desaparecen. No es necesario atraparlos, analizarlos ni dejarnos arrastrar por ellos. Dios nos ayuda a redirigir nuestra atención, nos invita a enfocarnos en lo bueno y a no darle poder a lo que nos daña. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, aprendemos a discernir qué pensamientos nos edifican y cuáles solo nos desgastan. No podemos evitar que los pensamientos negativos aparezcan, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Imagina que estás sentado en la orilla de una carretera viendo pasar los autos. Cada auto representa un pensamiento. Algunos son tranquilos y positivos, otros son ruidosos y negativos. Lo importante es recordar que no tienes que subirte a cada auto que pasa. Puedes simplemente observarlo, reconocer su presencia y dejar que siga su camino. Lo mismo sucede con los pensamientos. Vienen y van, pero no tienes que dejar que te arrastren. Practicar la observación sin juicio es una herramienta poderosa. Cuando llegue un pensamiento negativo, en lugar de reaccionar de inmediato, tómate un momento para observarlo. En lugar de decir, estoy ansioso, prueba con, estoy experimentando un pensamiento de ansiedad. Cambia, no valgo nada, por estoy teniendo un pensamiento de inseguridad en este momento. Esa pequeña diferencia crea distancia entre tú y el pensamiento, recordándote que no eres tus pensamientos, sino quien los observa. Dios nos invita a soltar la carga mental y a confiar en Él. Cuando nos apegamos a pensamientos de miedo, culpa o preocupación, nos alejamos de la paz que Dios quiere para nosotros. Pero cuando aprendemos a soltar, a dejar que los pensamientos pasen sin engancharnos, experimentamos una nueva libertad. No significa ignorar la realidad, sino entender que no todo lo que pensamos es cierto y que muchas veces nuestra mente nos engaña. Si te das cuenta de que un pensamiento negativo se repite con frecuencia, en lugar de pelear con él, ofrécelo a Dios. Dile, Señor, este pensamiento me está atormentando, pero elijo confiar en ti. Me aferro a tu verdad y dejo ir esta carga.
Cambia el diálogo interno con afirmaciones alineadas con la palabra de Dios. Si sientes que no eres suficiente, recuerda que eres hecho a su imagen. Si te ataca la ansiedad, repite que Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La clave está en practicar. Al principio puede ser difícil, porque estamos acostumbrados a reaccionar automáticamente a nuestros pensamientos. Pero con el tiempo, te darás cuenta de que no tienes que creer todo lo que pasa por tu mente. Al observar los pensamientos, sin apegarte a ellos, poco a poco la ansiedad y el estrés pierden poder sobre ti. No estás solo en este proceso. Dios está contigo, guiándote hacia una mente más tranquila, más libre y más enfocada en lo que realmente importa. No se trata de eliminar los pensamientos negativos por completo, sino de aprender a verlos, reconocerlos y luego soltarlos. Cuando eliges enfocarte en lo verdadero, lo justo y lo puro, comienzas a experimentar la paz que solo Dios puede dar. Enseñanza 5. La ansiedad proviene de vivir en el futuro. La ansiedad nace cuando permitimos que nuestra mente habite en un tiempo que aún no existe. Nos preocupamos por lo que podría pasar, por lo que aún no ha sucedido, y en ese proceso nos desconectamos del presente. Es como si nuestra mente corriera a 1000 revoluciones por minuto, tratando de predecir el futuro, de controlar lo incontrolable. Pero la realidad es que nadie puede vivir en el futuro sin pagar el precio de la angustia. Nos robamos la paz del presente a cambio de escenarios hipotéticos que en la mayoría de los casos nunca ocurren. Jesús mismo nos dio una advertencia clara sobre esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana se angustiará por sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Esta enseñanza no es solo una frase bonita, es un principio de vida. Cada día trae sus propios desafíos y cuando sumamos la carga del futuro al peso del presente, nos quebramos. Nos agotamos mental, emocional y espiritualmente porque cargamos una mochila de preocupaciones que ni siquiera nos corresponde llevar. Dios nos llama a confiar en Él, a soltar nuestras ansiedades y a descansar en su providencia. No se trata de ser irresponsables o de no planificar, sino de comprender que hay una diferencia entre la preparación y la preocupación. La preparación es sabia, la preocupación es destructiva. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, dejamos de intentar manejar cada detalle y aprendemos a vivir un día a la vez. Es un acto de fe soltar la necesidad de prever cada posible escenario y descansar en la certeza de que Dios está en el futuro antes que nosotros. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida real? ¿Cómo dejamos de preocuparnos por lo que aún no ha sucedido? Una clave fundamental es entrenar nuestra mente para habitar en el presente. La ansiedad se alimenta de pensamientos futuristas, de ¿qué pasaría si?, de escenarios catastróficos que nuestra mente fabrica sin control. Para combatirla, necesitamos anclarnos a la hora, y aquí es donde entran herramientas prácticas como la meditación, el mindfulness o simplemente el hábito de traer nuestra atención de vuelta al presente cuando notamos que nos estamos perdiendo en la anticipación del futuro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida te has preocupado por algo que al final nunca pasó? La mente crea tormentas en donde solo había un cielo despejado. Nos aferramos a la ilusión de que pensar más nos dará más control, cuando en realidad lo único que nos da es más angustia. No es lo mismo estar preparados que estar atormentados por lo que puede pasar. Cuando vivimos con miedo al futuro, nos privamos de disfrutar el hoy, nos desconectamos de las bendiciones que ya tenemos y terminamos siendo prisioneros de nuestra propia mente. Una técnica práctica para salir de ese bucle de preocupación es hacer un ejercicio de conciencia plena. Detente un momento y observa tu entorno. ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes oír? ¿Cómo se siente tu cuerpo en este instante? Respira profundamente y siente el aire entrar y salir de tus pulmones.
Esta simple práctica te ayuda a darte cuenta de que el presente es lo único que realmente existe. Todo lo demás es una construcción mental. La oración también es una herramienta poderosa para combatir la ansiedad. Hablar con Dios, entregarle nuestras preocupaciones y pedirle paz es una manera efectiva de recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es real, pero necesitamos aprender a recibirla. Otro consejo importante es recordar que nuestra percepción del futuro suele estar distorsionada. Cuando estamos ansiosos, tendemos a exagerar los riesgos y a minimizar nuestra capacidad de afrontarlos. Vemos los problemas más grandes de lo que realmente son y nos convencemos de que no podremos con ellos. Sin embargo, cuando llega el momento real, nos damos cuenta de que fuimos capaces de enfrentarlo. Esto significa que muchas de nuestras preocupaciones son innecesarias. En lugar de gastar energía en el miedo, podemos invertirla en la confianza, en la fe, en la acción presente. Finalmente, entiende que la ansiedad no desaparece de la noche a la mañana. Es un proceso de entrenamiento mental y espiritual. Cada día, cada vez que notes que tu mente se adelanta al futuro, recuérdate que el presente es suficiente. Confía en que Dios está en control. Aprende a soltar lo que no puedes manejar y vive con la certeza de que cuando llegue el mañana, Él seguirá estando ahí. Enseñanza 6. La comparación destruye la felicidad. La comparación es uno de los ladrones más silenciosos de la felicidad. Nos roba la paz, nos hace sentir insuficientes y nos atrapa en una carrera interminable donde nunca somos lo suficientemente buenos. Vivimos en una sociedad que nos empuja a medirnos con otros constantemente. ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién es más atractivo? ¿Quién tiene la vida más perfecta según las redes sociales? Y así, sin darnos cuenta, terminamos cayendo en una trampa en la que siempre hay alguien que parece estar por delante, alguien que tiene lo que creemos que nos falta. Jesús nos advierte sobre este peligro en Mateo, capítulo 23, versículo 12. No tengáis en poco a nadie, ni a vosotros mismos. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios no nos creó para competir unos con otros, sino para que cada quien desarrolle su propósito único. Pero cuando nos enfocamos en compararnos, olvidamos quiénes somos y lo que realmente importa. Nos miramos con ojos de juicio, creyendo que si alguien más brilla, eso significa que nuestra luz es menos valiosa. Dios te llama a verte como Él te ve, a entender que tu valor no depende de lo que otros tienen o logran, sino de tu identidad en Él. No importa si otros parecen más exitosos, más felices o más bendecidos. La realidad es que cada persona tiene su propia historia, sus propios desafíos y su propio camino. Lo que ves en la vida de alguien más es solo una parte, una versión editada que rara vez muestra las luchas internas que todos enfrentamos. Dios no te mide por comparación con otros, sino por tu crecimiento, por cómo avanzas en tu relación con Él y cómo usas los dones que te ha dado. Cuando la comparación se convierte en un hábito, nos roba la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que tenemos, miramos lo que nos falta. En lugar de celebrar nuestras victorias, minimizamos nuestros logros porque alguien más hizo algo mejor. Y así, lo que debería ser motivo de alegría se convierte en motivo de frustración. Dios quiere que veas las bendiciones que ya están en tu vida, que aprendas a valorar lo que tienes en lugar de anhelar lo que crees que te falta. Si alguna vez te has sentido menos por compararte con alguien más, pregúntate, ¿quién te dijo que no eres suficiente? ¿Quién te convenció de que tu camino no tiene valor? Esa no es la voz de Dios,
Él te creó con un propósito único y medir tu vida con la de otro es como comparar dos caminos que jamás estuvieron destinados a ser iguales. La envidia y la comparación no solo nos hacen sentir mal, sino que nos impiden avanzar, porque estamos demasiado ocupados mirando al lado en lugar de enfocarnos en nuestro propio crecimiento. Un consejo práctico para evitar la trampa de la comparación es cambiar el enfoque. En lugar de preguntarte por qué alguien más tiene lo que tú deseas, pregúntate qué puedes hacer para mejorar, qué pasos puedes tomar para acercarte a tus propias metas. Enfócate en tu proceso, en lo que puedes controlar. Celebra tus logros por pequeños que sean. Aprende a mirar a los demás con admiración en lugar de envidia, entendiendo que su éxito no disminuye el tuyo. Las redes sociales han hecho que la comparación sea aún más peligrosa. Vemos vidas perfectas, momentos felices, logros impresionantes. Pero lo que no vemos es el esfuerzo detrás, las luchas internas, los días difíciles. Es fácil sentir que estamos quedándonos atrás cuando solo vemos los momentos de gloria de los demás. Pero la realidad es que todos enfrentan batallas, todos tienen inseguridades, todos lidian con momentos de duda. No te compares con lo que otros muestran, porque nadie publica sus fracasos ni sus momentos de debilidad. Dios quiere liberarte de la carga de la comparación. Quiere que vivas con la seguridad de que eres valioso tal como eres, de que tu camino es único y que no necesitas medirlo con el de nadie más. La felicidad no viene de tener lo que otros tienen, sino de aprender a valorar lo que ya tienes. No te compares, no te menosprecies, no permitas que la vida de alguien más te haga sentir que la tuya no es suficiente. Cada vez que sientas la tentación de compararte, detente y recuerda que Dios tiene un plan específico para ti. Enfócate en crecer, en avanzar, en ser mejor cada día sin mirar al lado para ver quién está más adelante. La verdadera satisfacción viene cuando dejas de medir tu vida con la de otros y empiezas a caminar con la certeza de que tu historia, con sus altos y bajos, es exactamente la que Dios diseñó para ti. Enseñanza 7. No puedes detener un pensamiento, solo aprender a no engancharte con él. Los pensamientos vienen y van, aparecen sin previo aviso y a veces parecen fuera de nuestro control. No puedes evitar que un pensamiento llegue a tu mente, pero sí puedes decidir qué hacer con él. Muchas veces intentamos luchar contra pensamientos negativos o intrusivos, pero cuanto más los resistimos, más fuertes parecen hacerse. Es como cuando alguien te dice que no pienses en un elefante rosa, inmediatamente aparece en tu mente. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Intentar suprimirlos solo les da más poder. Dios nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La ansiedad muchas veces se alimenta de pensamientos repetitivos, de escenarios que nuestra mente crea y que nos atrapan en un ciclo de preocupación. Pero Dios nos invita a confiar en Él, a no afanarnos por lo que no podemos controlar y a entregar nuestras preocupaciones en oración. No se trata de eliminar los pensamientos negativos por completo, sino de aprender a no dejarnos dominar por ellos. El problema no es el pensamiento en sí, sino la importancia que le damos. Un pensamiento solo es un pensamiento, no es una verdad absoluta ni una profecía sobre el futuro. Pero cuando nos enganchamos con él, cuando lo analizamos una y otra vez, lo convertimos en algo más grande de lo que realmente es. Es como un tren que pasa frente a nosotros. Podemos verlo, reconocer que está ahí, pero no necesitamos subirnos a él. Podemos observarlo y dejar que siga su camino sin permitir que nos lleve con él. Dios nos ofrece una paz que va más allá de nuestra comprensión. No es la ausencia de pensamientos difíciles, sino la capacidad de enfrentarlos sin que nos destruyan. La clave está en aprender a soltarlos, en dejar de identificarnos con ellos. No somos nuestros pensamientos, no nos definen,
Nuestra mente es como un cielo inmenso y los pensamientos son nubes que van y vienen. Algunas son ligeras y pasajeras, otras parecen tormentas, pero ninguna es permanente. Una manera práctica de manejar los pensamientos intrusivos es observarlos sin reaccionar. En lugar de pelear contra ellos, simplemente reconócelos. Si surge un pensamiento negativo, en lugar de resistirlo, di: aquí está este pensamiento, lo veo, pero no lo necesito analizar. Luego, regresa tu atención al presente. Respira, siente tu entorno, enfócate en lo que realmente está pasando en este momento. Esta práctica nos ayuda a desactivar el poder de los pensamientos porque nos recuerda que no tenemos que darles más atención de la necesaria. Otro consejo importante es no juzgarte por los pensamientos que tienes. Muchas veces nos sentimos culpables por lo que pasa por nuestra mente, como si eso definiera quiénes somos. Pero los pensamientos surgen de manera automática y no reflejan nuestra verdadera identidad. No eres malo por tener pensamientos negativos, no eres débil por sentir ansiedad. Lo que realmente importa es lo que decides hacer con esos pensamientos. Dios nos llama a renovar nuestra mente, a enfocar nuestros pensamientos en lo que es bueno y verdadero. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No se trata de forzar pensamientos positivos ni de negar la realidad, sino de elegir conscientemente en qué queremos enfocarnos. Cada vez que un pensamiento intrusivo llegue, en lugar de luchar contra él, obsérvalo y déjalo pasar. Si te atrapas analizándolo demasiado, vuelve a enfocarte en lo que realmente importa en el momento presente. Dios te ha dado la capacidad de dirigir tu atención, de no ser esclavo de tu mente. Recuerda que la paz no viene de la ausencia de pensamientos difíciles, sino de la habilidad de manejarlos sin que te controlen. No puedes detener un pensamiento, pero sí puedes elegir no darle poder sobre tu vida. Confiar en Dios, practicar la presencia en el ahora y dejar de identificarnos con cada idea que cruza nuestra mente nos libera de la ansiedad. Los pensamientos van y vienen, pero tú sigues aquí, firme, en el presente, donde realmente ocurre la vida. Enseñanza 8. Practica la aceptación sin necesidad de controlar los pensamientos. Los pensamientos llegan sin pedir permiso. No importa cuánto intentemos controlarlos, simplemente aparecen. Algunos son agradables, otros incómodos y otros pueden ser completamente irracionales. La mente tiene la capacidad de generar ideas sin previo aviso y muchas veces tratamos de luchar contra ellas, de suprimirlas, de forzarlas a desaparecer, pero cuanto más intentamos controlarlas, más fuerza parecen tener. La verdadera libertad no está en eliminar los pensamientos negativos, sino en aceptarlos sin identificarnos con ellos. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Dios nos da una clave poderosa. No se preocupen por nada, más bien en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. La preocupación nace cuando tratamos de tener control sobre lo incontrolable, cuando creemos que es nuestra responsabilidad manejar cada pensamiento que cruza nuestra mente. Pero Dios nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino entregar nuestras inquietudes a Él. No significa ignorar lo que sentimos, sino aprender a confiar en que no todo pensamiento necesita ser analizado o solucionado. Aceptar los pensamientos no significa aprobarlos ni darles más importancia de la que tienen. Simplemente significa reconocer que están ahí y permitirles existir sin engancharse con ellos. Muchas veces, cuando llega un pensamiento negativo, nos desesperamos y tratamos de eliminarlo de inmediato. Pero la mente no funciona así. Si intentas no pensar en algo, terminarás pensándolo más.
La clave está en permitir que el pensamiento pase, sin resistencia, sin juicio, sin tratar de cambiarlo. Dios nos invita a vivir en paz con nuestra mente, a dejar de luchar con pensamientos que no necesitamos controlar. Cuando aceptamos que nuestra mente es como un río por el que fluyen pensamientos de todo tipo, dejamos de querer bloquear el agua y simplemente aprendemos a verla pasar. La resistencia solo genera más sufrimiento, pero cuando dejamos de pelear, encontramos descanso. Un pensamiento es solo un pensamiento. No tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Imagina que tu mente es el cielo y los pensamientos son nubes. Algunas son ligeras y se van rápido, otras parecen tormentas, pero ninguna es permanente. Aprender a observar sin reaccionar es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Cada vez que surja un pensamiento que te inquiete, en lugar de luchar contra él, dite a ti mismo: es solo un pensamiento, puedo dejarlo estar sin que me controle. Cuando aprendes a aceptar los pensamientos, te das cuenta de que no necesitas hacer nada con ellos. No tienes que analizarlos, no tienes que juzgarlos, no tienes que cambiarlos. Puedes simplemente reconocer su presencia y seguir adelante. Este cambio de perspectiva reduce la ansiedad y el estrés porque deja de haber una batalla constante en tu mente. Dios quiere que experimentes paz, y esa paz no viene de tener una mente libre de pensamientos negativos, sino de aprender a no dejar que te dominen. En lugar de obsesionarte con lo que piensas, comienza a enfocarte en lo que realmente puedes controlar: tus acciones, tus respuestas, tu enfoque. Los pensamientos vienen y van, pero lo que realmente importa es lo que decides hacer con ellos. Si en algún momento te sientes atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, haz una pausa, respira, observa el pensamiento sin reaccionar. Luego, dirige tu atención a algo concreto, algo real, algo que esté sucediendo en este momento. Puede ser tu respiración, el sonido de tu entorno o incluso una oración. Esta simple práctica te ayuda a recordar que los pensamientos no definen tu realidad, que son solo una parte de tu experiencia, pero no son la totalidad de quién eres. Aceptar sin controlar es un acto de confianza. Confianza en que no necesitas resolver cada pensamiento. Confianza en que Dios está contigo y puedes soltar el peso de lo que no puedes cambiar. Confianza en que no tienes que entenderlo todo, que está bien no tener todas las respuestas, que la paz no se encuentra en el control, sino en la entrega. Cada vez que un pensamiento difícil surja, recuérdate que no tienes que hacer nada con él. Déjalo estar, permite que pase y sigue adelante. Dios te ha dado la capacidad de soltar la lucha y vivir con una mente más libre, más tranquila, más en paz. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, encuentras la verdadera calma. Enseñanza 9. Centra tu mente en el presente. La mente siempre quiere correr hacia el pasado o el futuro. Nos quedamos atrapados en recuerdos de lo que ya pasó, dándole vueltas a lo que hicimos o dejamos de hacer. O nos adelantamos a lo que podría venir, imaginando escenarios que nos generan ansiedad y preocupación. Pero lo único real es el presente. Lo que pasó ya no existe, lo que vendrá aún no ha llegado. El único momento en el que puedes actuar, cambiar, decidir y vivir es ahora. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, «Así que no os preocupéis por el mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán». No dice que ignoremos el futuro ni que no planifiquemos, sino que no nos angustiemos por él. La preocupación es una carga innecesaria, porque la mayoría de las veces nos inquietamos por cosas que nunca suceden. Gastamos energía en temores que no se materializan y mientras tanto descuidamos el hoy. Dios quiere que confiemos en que cada día trae su propia provisión, que aprendamos a vivir un día a la vez sin cargar con el peso de lo que aún no ha ocurrido. El problema de vivir en el pasado o en el futuro es que nos impide disfrutar el presente. Nos perdemos los momentos que realmente importan porque estamos distraídos con lo que ya no podemos cambiar
o con lo que todavía no podemos controlar. Cuando tu mente está atrapada en el ayer, te llenas de culpa, nostalgia o arrepentimiento. Cuando está obsesionada con el mañana, te llenas de miedo, ansiedad y expectativas que muchas veces no se cumplen, pero cuando te centras en el ahora, encuentras paz. Dios nos enseña a confiar en que Él nos dará lo que necesitamos en cada momento. No te preocupes por lo que vendrá, porque cuando llegue el momento, Él te dará la fuerza, la sabiduría y los recursos para afrontarlo. No te castigues por lo que hiciste en el pasado, porque su gracia es suficiente y cada día es una nueva oportunidad. Cuando dejas de vivir en el tiempo que no te pertenece y comienzas a enfocarte en el presente, descubres que la vida es mucho más ligera. Cada vez que notes que tu mente está vagando hacia el pasado o el futuro, haz una pausa. Respira, observa tu entorno, siente los sonidos, los colores, la temperatura. Pregúntate, ¿qué está pasando justo ahora? ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer en este momento que realmente importe? La atención plena es la práctica de regresar al presente una y otra vez, de aprender a estar aquí en lugar de perderte en pensamientos que no te llevan a ninguna parte. Si te encuentras atrapado en preocupaciones, prueba con agradecer. La gratitud es una herramienta poderosa para anclarte al presente. En lugar de pensar en lo que pudo haber sido o en lo que temes que suceda, agradece por lo que tienes ahora. Agradece por tu respiración, por las personas que te rodean, por las oportunidades que este día te ofrece. La gratitud transforma la ansiedad en paz, porque te recuerda que, en este instante, tienes todo lo que necesitas. Otra forma de regresar al presente es enfocarte en lo que puedes hacer ahora mismo. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él. No puedes controlar el futuro, pero puedes prepararte para él con acciones en el presente. En lugar de pensar en lo que harás mañana, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a lo que quiero? ¿Qué pequeño paso puedo dar en este momento? La acción es el mejor antídoto contra la preocupación. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o el futuro, sino aprender a no quedar atrapado en ellos. Significa recordar que el pasado ya pasó y no tiene poder sobre ti, que el futuro aún no ha llegado y no merece tu angustia. Significa entender que cada día es un regalo, una oportunidad para crecer, amar, aprender y confiar. Dios quiere que vivas plenamente, que disfrutes cada día sin la carga de lo que ya no puedes cambiar o de lo que aún no puedes controlar. Él está contigo aquí y ahora, guiándote en cada paso. Cuando aprendes a confiar en su provisión diaria, dejas de preocuparte por lo que vendrá y comienzas a experimentar la paz que solo Él puede dar. Cada vez que tu mente intente llevarte al pasado o al futuro, recuerda que lo único real es este momento. Respira, suelta la preocupación, confía en Dios y vuelve a enfocarte en lo que tienes frente a ti. La vida no está en los recuerdos ni en las expectativas, está en lo que decides hacer hoy. Enseñanza 10. Escribir los pensamientos negativos. La mente es un espacio donde los pensamientos van y vienen sin cesar. A veces, los pensamientos negativos parecen quedarse atrapados en un bucle interminable, repitiéndose una y otra vez, robándonos la paz. Es como si una conversación constante ocurriera en nuestra cabeza, llenándonos de dudas, preocupaciones y miedo. Cuando esto sucede, escribir se convierte en una herramienta poderosa. Sacar los pensamientos de la mente y plasmarlos en papel ayuda a liberarnos de su peso, a darles una forma concreta y en muchos casos a verlos con más claridad. Dios nos da una instrucción en Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Escribe la visión y grábala sobre tablas, para que corra el que le lea. Este versículo nos recuerda la importancia de escribir, de poner en palabras lo que llevamos dentro. Escribir no es solo para planificar o registrar ideas, también es una manera de soltar aquello que nos inquieta.
Cuando escribes lo que piensas, lo que sientes, lo que te angustia, le das una salida a esos pensamientos. Dejan de estar atrapados en tu mente y toman una forma externa, lo que te permite analizarlos con más objetividad. A veces, los pensamientos negativos parecen más grandes de lo que realmente son. En nuestra mente pueden volverse monstruos gigantes que nos consumen, pero cuando los escribimos, los vemos tal como son. Solo palabras, solo ideas. Nos damos cuenta de que muchos de ellos no tienen fundamento, que son miedos exagerados o preocupaciones sin sentido. Al escribir, podemos tomar distancia de esos pensamientos y darnos cuenta de que no tienen el poder que creíamos. Dios nos invita a llevarle nuestras preocupaciones, a confiar en Él en lugar de dejarnos consumir por lo que pensamos. Escribir puede ser una forma de oración, un diálogo sincero con Dios donde expresamos todo lo que nos abruma. Al poner en palabras nuestras emociones, nos abrimos a la posibilidad de que Dios nos hable, de que nos ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. Muchas veces, después de escribir, sentimos que hemos descargado un peso y nos damos cuenta de que la situación no era tan desesperante como parecía. No necesitas preocuparte por la manera en que escribes. No se trata de hacer un texto perfecto ni de encontrar las palabras correctas. Se trata de dejar fluir lo que hay en tu mente sin filtros, sin juicios, sin restricciones. Puedes escribir todo lo que pasa por tu cabeza, sin importar lo irracional que parezca. Al hacerlo, notarás que poco a poco tu mente se vacía y encuentras una sensación de alivio. Si un pensamiento negativo regresa una y otra vez, escríbelo. Ponlo en palabras. Luego léelo y pregúntate, ¿es realmente cierto? ¿Es tan grave como lo imagino? ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Muchas veces cuando vemos nuestros pensamientos escritos, nos damos cuenta de que están llenos de exageraciones o de temores que no tienen una base real. Escribir nos ayuda a identificar cuáles son los pensamientos que nos están saboteando y cuáles realmente necesitan nuestra atención. Este ejercicio también nos permite encontrar soluciones. Cuando un problema parece abrumador en la mente, escribirlo nos ayuda a descomponerlo en partes más manejables. A veces, simplemente ponerlo en papel nos hace ver que no es tan complicado como pensábamos. Otras veces, escribir nos permite ordenar nuestras ideas y encontrar respuestas que antes no veíamos. Dios quiere que vivamos en paz, no atrapados en una mente llena de ruido y preocupación. Nos ha dado herramientas para encontrar claridad, y la escritura es una de ellas. Si sientes que tus pensamientos te están ahogando, tómate unos minutos para escribir. No importa si usas una libreta, una hoja suelta o incluso tu teléfono. Lo importante es permitir que esos pensamientos salgan de tu mente y los veas desde otra perspectiva. Cuando termines de escribir, puedes hacer un pequeño ejercicio de entrega. Lee lo que has escrito y si sientes que son cargas que te pesan, ora y entrégaselas a Dios. Dile, Señor, esto es lo que hay en mi corazón, te lo entrego. Ayúdame a ver las cosas con claridad y a confiar en ti. No necesitas soluciones inmediatas, solo la disposición de soltar y permitir que Dios traiga paz a tu mente. Los pensamientos negativos no desaparecen de la noche a la mañana, pero puedes aprender a manejarlos de manera diferente. Escribir es una forma de ordenar tu mente, de vaciar lo que te pesa y de encontrar un espacio de calma en medio del caos mental. No te guardes todo dentro, deja que las palabras sean un puente hacia la libertad, hacia la paz que Dios quiere para ti. Enseñanza 11. Cómo Jesús enfrentó las tentaciones mentales. Jesús fue tentado en el desierto después de pasar 40 días y 40 noches en ayuno. Estaba físicamente debilitado, pero espiritualmente preparado. Satanás no vino a él cuando estaba rodeado de gente o en un momento de fortaleza, sino cuando estaba solo y vulnerable. Así actúan también los pensamientos negativos. Aparecen cuando más débiles nos sentimos, cuando estamos cansados, frustrados o inseguros.
Es en esos momentos cuando la batalla en nuestra mente se intensifica. En Mateo capítulo 4 encontramos el relato de cómo Jesús enfrentó las tentaciones del enemigo. La primera tentación fue convertir piedras en pan. Satanás aprovechó el hambre de Jesús para tratar de debilitarlo, diciéndole que si era hijo de Dios, podía transformar esas piedras en alimento. Jesús tenía el poder para hacerlo, pero no cayó en la trampa. En lugar de enfocarse en su necesidad inmediata, respondió con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos enseña que no todo lo que nos tienta debe ser satisfecho. Muchas veces, los pensamientos negativos nos dicen que necesitamos algo de inmediato, que debemos reaccionar sin pensar. Pero Jesús nos muestra que no es necesario alimentar cada impulso, sino que podemos responder con verdad y dominio propio. La segunda tentación fue emocional. Satanás llevó a Jesús a lo alto del templo y le dijo que se arrojara, asegurándole que los ángeles lo rescatarían. Era una prueba de identidad, un intento de hacer que Jesús dudara de quién era y buscara validación a través de un acto impulsivo. Muchas veces, los pensamientos negativos vienen en forma de dudas sobre nosotros mismos. ¿Realmente eres suficiente? ¿Eres digno? ¿Qué pasará si fallas? Pero Jesús no cayó en la manipulación. Respondió con firmeza: no tentarás al Señor tu Dios. Nos enseña que no tenemos que probar nuestro valor ni responder a cada pensamiento que nos desafía. No tenemos que demostrarle nada a nadie ni dejarnos arrastrar por impulsos que buscan validación externa. La tercera tentación fue el poder y la gloria. Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le ofreció entregárselos si se inclinaba y lo adoraba. Era una propuesta de atajo, una manera de obtener algo sin pasar por el sacrificio. ¿Cuántas veces los pensamientos negativos nos hacen creer que hay caminos más fáciles, que podemos tomar decisiones que nos alejen de nuestro propósito solo por la recompensa inmediata? Jesús respondió con autoridad: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No negoció, no razonó con la tentación, simplemente la rechazó con la verdad. Nos enseña que cuando un pensamiento negativo llega, no tenemos que entretenerlo ni debatirlo. Basta con afirmar la verdad y seguir adelante. Dios nos da herramientas para enfrentar estas batallas mentales. La palabra es nuestra defensa. Jesús no se basó en emociones ni en suposiciones, sino en lo que estaba escrito. Cuando enfrentas pensamientos negativos, puedes hacer lo mismo. En lugar de dejarte llevar por la ansiedad o el miedo, reemplázalos con afirmaciones basadas en la verdad. Si un pensamiento dice «no soy suficiente», responde con «soy amado por Dios y su gracia es suficiente para mí». Si viene el miedo, recuerda «Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio». No se trata de ignorar los pensamientos negativos, sino de responder con la verdad en lugar de dejarlos tomar control. Los pensamientos pueden ser insistentes, pero no tienen poder sobre ti a menos que les des permiso. Jesús no discutió con el enemigo ni se quedó meditando en sus palabras. Simplemente declaró la verdad y siguió adelante. Cuando un pensamiento negativo aparezca, no lo alimentes. No lo analices ni le des vueltas. Responde con algo positivo y continúa con tu día. Así como Jesús resistió en el desierto, tú también puedes vencer las tentaciones mentales. La clave está en la práctica. Cuanto más entrenas tu mente para responder con afirmaciones de fe y verdad, menos poder tendrán los pensamientos negativos sobre ti. No esperes hasta sentirte fuerte para hacerlo. Empieza ahora. Llena tu mente de palabras que edifiquen, de promesas que te fortalezcan, y verás cómo cada vez te resulta más fácil rechazar las mentiras que intentan derribarte. Dios está contigo en cada batalla mental y su palabra es tu mejor defensa. Enseñanza 12. Reprograma tu mente a través de la conciencia y la neuroplasticidad.
La mente funciona como un sistema de caminos neuronales. Cada pensamiento que tienes refuerza una conexión en tu cerebro. Si constantemente piensas en fracaso, miedo o inseguridad, esas rutas neuronales se fortalecen, haciendo que esos pensamientos se repitan con más facilidad. Es como un sendero en el bosque. Cuanto más lo recorres, más marcado queda. Pero la buena noticia es que el cerebro tiene la capacidad de cambiar, de crear nuevos caminos. Esto se llama neuroplasticidad y significa que no estás atrapado en los mismos pensamientos para siempre. Puedes reprogramar tu mente, crear nuevas conexiones y transformar la manera en que piensas y percibes el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no te conformes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios ya sabía que nuestra mente necesita renovación. Él nos invita a no quedarnos atrapados en los pensamientos que nos limitan, sino a transformar nuestra manera de pensar. Renovar la mente significa soltar viejas creencias, cuestionar pensamientos negativos y elegir enfocarnos en lo bueno. No es un cambio instantáneo, es un proceso continuo, una práctica diaria de dirigir nuestros pensamientos hacia lo que edifica en lugar de lo que destruye. La clave para cambiar los pensamientos es la conciencia. No puedes cambiar lo que no reconoces. La mayoría de las veces, los pensamientos negativos ocurren en automático, sin que nos demos cuenta. Pero cuando entrenas tu mente para observar lo que estás pensando, puedes detectar esos patrones y decidir si quieres seguir alimentándolos o no. Cuando notes un pensamiento negativo, en lugar de aceptarlo sin cuestionarlo, detente y pregúntate: ¿este pensamiento me ayuda o me limita? No tienes que creer todo lo que piensas. La mente puede engañarte, puede repetir ideas que no son verdad solo porque han estado ahí por mucho tiempo. Pero cuando eres consciente de lo que piensas, puedes empezar a reemplazar lo que no te sirve con pensamientos que te fortalezcan. Dios nos ha dado la capacidad de cambiar, de crecer, de transformar nuestra manera de ver el mundo. No estamos destinados a vivir atrapados en patrones negativos. Cada vez que eliges un pensamiento positivo, cada vez que decides confiar en lugar de temer, cada vez que te recuerdas a ti mismo que eres capaz, que eres amado, que tienes propósito, estás fortaleciendo una nueva conexión en tu cerebro. Con el tiempo, esos nuevos pensamientos se vuelven tu nueva realidad. No se trata de negar la realidad ni de fingir que todo es perfecto. Se trata de entrenar tu mente para enfocarse en soluciones en lugar de problemas, en oportunidades en lugar de obstáculos. Si siempre has pensado de una manera negativa, es normal que al principio el cambio parezca difícil. Pero así como un músculo se fortalece con el ejercicio, tu mente se fortalece con la práctica. Cada vez que eliges un pensamiento positivo, estás entrenando tu cerebro para responder de una manera diferente. Uno de los ejercicios más poderosos para reprogramar la mente es usar afirmaciones. Cuando notas un pensamiento negativo, en lugar de dejar que te controle, reemplázalo con una afirmación positiva. Si tu mente dice «no soy suficiente», responde con «soy capaz» y estoy en crecimiento. Si aparece el miedo al futuro, di «Dios me guía y tengo todo lo que necesito para enfrentar cualquier situación». No se trata de simplemente repetir frases, sino de hacerlo con convicción, de recordarte a ti mismo que tienes el poder de cambiar tu manera de pensar. Dios quiere que vivas con una mente renovada, con pensamientos que te den vida y no que te consuman. Él no quiere que vivas atrapado en ciclos de negatividad, ansiedad o duda. Quiere que veas las posibilidades, que confíes en su guía, que creas en la capacidad que te ha dado para crecer y superar cualquier obstáculo. Cuando aprendes a dirigir tu mente hacia lo bueno, empiezas a notar cambios en tu actitud, en tu manera de reaccionar, en la forma en que ves la vida. Cada día es una nueva oportunidad para entrenar tu mente.
No importa cuántos años hayas vivido con pensamientos negativos, siempre puedes empezar a cambiar. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante. Cada vez que elijas conscientemente un pensamiento positivo, estarás un paso más cerca de la transformación. Tu mente es moldeable, tus pensamientos pueden cambiar, y Dios te ha dado la capacidad de renovarte para vivir una vida más plena y en paz. Enseñanza 13. Céntrate en lo que realmente tiene sentido para ti. La mente se dispersa fácilmente. Nos perdemos en pensamientos que no nos llevan a ningún lado, preocupaciones sin fundamento, inseguridades que nos roban la paz. A veces invertimos demasiada energía en cosas que realmente no importan, en opiniones ajenas, en expectativas externas, en la necesidad de cumplir con estándares que ni siquiera son nuestros. Pero cuando dirigimos nuestra atención a lo que realmente tiene sentido para nosotros, todo cambia. La ansiedad pierde fuerza, la inseguridad se desvanece y empezamos a vivir con más claridad. Colosenses, capítulo 3, versículo 2 dice: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Dios nos recuerda que muchas de las preocupaciones que nos consumen son pasajeras, que hay algo más grande, algo más importante que aquello en lo que fijamos nuestra atención día tras día. Cuando nos enfocamos en lo eterno, en lo que realmente tiene propósito, lo demás pierde peso. No significa que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que aprendamos a diferenciar lo esencial de lo superficial. A veces, lo que nos genera ansiedad no es la realidad, sino en lo que elegimos enfocarnos. Si pasas el día comparándote con otros, pensando en lo que te falta, dándole vueltas a errores del pasado o preocupándote por cosas que aún no han sucedido, es normal que te sientas agotado mentalmente. Pero ¿qué pasaría si decidieras centrar tu atención en lo que te hace crecer, en lo que te da paz, en lo que realmente nutre tu vida? La dirección de tu enfoque determina la calidad de tus pensamientos. Dios quiere que vivas con una mente enfocada en lo que edifica, en lo que da vida, en lo que realmente vale la pena. Cuando tu atención está en lo que tiene sentido para ti, dejas de gastar energía en lo que no puedes controlar. Dejas de darle tanto poder a lo que otras personas piensan, dejas de preocuparte por lo que no depende de ti, dejas de vivir atrapado en lo que no te suma. Y cuando haces eso, te liberas. Si te das cuenta de que tu mente está llena de pensamientos que solo te generan malestar, pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Es algo en lo que vale la pena gastar mi energía? Muchas veces la respuesta es no. Nos preocupamos por cosas que en una semana, un mes o un año no tendrán ninguna importancia. Y sin embargo, permitimos que nos quiten la paz en el presente. Aprende a soltar lo que no tiene sentido, lo que solo te drena, lo que no aporta nada positivo a tu vida. Elige poner tu enfoque en lo que te nutre. ¿Qué actividades te hacen sentir bien? ¿Qué conversaciones te llenan de energía? ¿Qué pensamientos te ayudan a crecer? Cuanto más te rodees de lo que realmente te importa, menos espacio habrá en tu mente para lo que te hace daño. No puedes evitar que pensamientos negativos aparezcan, pero sí puedes decidir qué tanto espacio les das en tu vida. Dios nos invita a confiar en Él, a dejar de obsesionarnos con lo inmediato y poner nuestra mirada en lo que tiene propósito. Cuando centras tu mente en lo que realmente vale, empiezas a vivir con más tranquilidad. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de controlarte. La inseguridad no se va por completo, pero pierde poder sobre ti, porque ahora sabes en qué enfocarte, ahora sabes qué es lo que realmente importa. No te dejes llevar por el ruido externo, por las expectativas de los demás, por la presión de encajar en moldes que no son los tuyos. Encuentra lo que realmente le da sentido a tu vida y pon tu energía ahí. Mientras más lo hagas, más claridad tendrás. Y cuando tu mente está en paz, todo lo demás empieza a ordenarse. Cada día es una nueva oportunidad para decidir en qué vas a poner tu atención. Puedes seguir atrapado en pensamientos que no te llevan a ningún lado,
o puedes elegir enfocarte en lo que realmente cuenta. Es tu decisión. Y cuando eliges bien, cuando priorizas lo que tiene valor, la ansiedad se debilita, la inseguridad se disuelve y encuentras la verdadera paz. Enseñanza 14. Busca la sabiduría fuera de ti mismo. La mente es un espacio en el que los pensamientos pueden dar vueltas una y otra vez, repitiendo las mismas preocupaciones, los mismos miedos y las mismas dudas. A veces intentamos resolver todo solos, creyendo que si pensamos lo suficiente, encontraremos la respuesta. Pero muchas veces lo que realmente necesitamos es una nueva perspectiva, una voz externa que nos ayude a ver lo que no estamos viendo. Cuando nos encerramos en nuestra propia mente, nos volvemos prisioneros de nuestros propios pensamientos. Pero cuando buscamos consejo, cuando nos atrevemos a hablar y escuchar a otros, encontramos claridad. Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos en otros, para aprender de las experiencias y la sabiduría de quienes nos rodean. A veces creemos que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, pero la verdad es que nuestras ideas pueden estar limitadas, sesgadas o influenciadas por nuestras emociones. Cuando buscamos consejo, cuando pedimos ayuda, abrimos la puerta a nuevas posibilidades. Dios no solo habla a través de la oración o la reflexión personal, también usa a las personas a nuestro alrededor para guiarnos. Puede ser un amigo que nos escucha con empatía, un mentor que nos ofrece una nueva perspectiva, un líder espiritual que nos ayuda a ver las cosas desde una óptica más elevada. Muchas veces, la respuesta que estamos buscando ya está cerca, pero necesitamos la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que alguien más puede ayudarnos a ver con más claridad. Hablar de lo que nos preocupa es un acto de liberación. Cuando guardamos todo dentro, los problemas parecen más grandes, los pensamientos negativos se fortalecen y las soluciones parecen lejanas. Pero cuando verbalizamos lo que sentimos, cuando expresamos en palabras lo que nos atormenta, algo cambia. Lo que parecía enorme en nuestra mente se vuelve más manejable cuando lo sacamos al exterior. A veces, ni siquiera necesitamos que alguien nos dé una respuesta. Simplemente decirlo en voz alta nos permite organizar nuestras ideas y ver las cosas con más objetividad. Es importante elegir bien a quién buscamos para consejo. No todas las voces suman, no todos los consejos edifican. Hay personas que pueden alimentar la ansiedad, el miedo o la duda. Pero también hay personas que nos brindan calma, que nos ayudan a pensar con claridad, que nos llevan hacia soluciones en lugar de hundirnos en el problema. Rodéate de quienes te impulsen, de quienes te ayuden a crecer, de quienes realmente quieran lo mejor para ti. Dios puede usar incluso una conversación casual para darte la respuesta que necesitas. Quizás en un momento de duda, una palabra de alguien, una historia, una enseñanza, te dé la claridad que estabas buscando. No minimices el poder de las conexiones humanas, porque a través de ellas Dios también obra. Cuando te sientas atrapado en un ciclo de pensamientos que no te llevan a ninguna parte, busca consejo. No cargues solo con lo que te pesa. Aceptar ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Saber que no siempre tenemos la respuesta nos hace más sabios. Aprender a escuchar nos hace crecer. Cuando buscamos consejo, no estamos renunciando a nuestra autonomía, estamos ampliando nuestra visión. Lo que una persona ve desde fuera puede ser justo lo que necesitas para romper el patrón de pensamientos que te mantiene estancado. No te quedes atrapado en tu propia mente. Sal de tu cabeza, busca consejo, habla, escucha. Hay personas dispuestas a ayudarte, hay palabras que pueden iluminar tu camino y sobre todo, confía en que Dios te guiará, a veces a través de su voz en la oración y otras veces a través de la voz de alguien que te quiere bien. La claridad no siempre viene de dentro, muchas veces llega cuando tienes la valentía de buscarla afuera.
Enseñanza 15. Organiza tu entorno y actúa con consciencia. El caos exterior muchas veces refleja el caos interior. Cuando nuestro entorno está desordenado, nuestra mente también lo está. El desorden genera ruido, distracción y una sensación de agobio que, aunque parezca pequeña, termina afectando nuestro estado emocional. Pero cuando organizamos lo que nos rodea, algo cambia en nuestro interior. Nos sentimos más tranquilos, más en control, más enfocados. No se trata solo de limpiar un espacio, sino de crear un ambiente que nos ayude a pensar con claridad y a actuar con más propósito. Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El orden no es solo una cuestión de apariencia o estética, es una manifestación de equilibrio y armonía. Cuando nuestra vida está en caos, sentimos ansiedad porque la incertidumbre nos abruma. Pero cuando empezamos a organizar, a poner en orden nuestras prioridades, nuestras acciones y nuestro entorno, la paz comienza a entrar. El desorden externo puede convertirse en una fuente innecesaria de estrés, mientras que un ambiente organizado nos permite concentrarnos en lo que realmente importa. Dios nos enseña que todo tiene un tiempo y un propósito. Cuando vivimos sin estructura, postergamos decisiones, acumulamos responsabilidades y dejamos que la vida nos arrastre en lugar de dirigir nuestro camino. Pero cuando empezamos a actuar con conciencia, cuando tomamos el control de lo que sí podemos manejar, nuestra ansiedad disminuye. No se trata de querer controlar todo, sino de establecer pequeñas acciones que nos ayuden a tener estabilidad y claridad en nuestra vida diaria. Una de las maneras más simples de reducir la ansiedad es ordenar nuestro espacio. Puede parecer insignificante, pero algo tan sencillo como organizar tu habitación, tu escritorio o tu agenda puede hacer una gran diferencia en tu estado mental. Un espacio despejado ayuda a una mente despejada. Cuando te rodeas de cosas en desorden, inconscientemente te sientes sobrecargado, como si hubiera demasiadas cosas pendientes, demasiadas tareas sin terminar. Pero cuando pones cada cosa en su lugar, sientes que recuperas el control. El orden también tiene que ver con tus acciones diarias. A veces, la ansiedad viene porque nos sentimos atrapados, porque hay demasiadas cosas por hacer y no sabemos por dónde empezar. Pero en lugar de quedarte paralizado, toma una acción concreta, por pequeña que sea. Divide tus tareas en pasos simples, enfócate en lo que puedes hacer ahora y hazlo. Cuando actúas con intención, rompes el ciclo de preocupación y pasividad. Dios no quiere que vivamos en un estado constante de confusión. Él nos ha dado la capacidad de organizarnos, de administrar nuestro tiempo y nuestras responsabilidades con sabiduría. No significa que tengamos que hacerlo todo perfectamente, pero sí que podemos tomar medidas para que nuestra vida tenga más orden y menos caos. Cuando estableces hábitos, cuando creas una rutina que te ayuda a avanzar, empiezas a sentirte más en control y menos abrumado. Si sientes que tu mente está llena de pensamientos desordenados, anótalos. Escribir lo que tienes en la cabeza te ayuda a darle estructura a tus ideas. En lugar de que los pensamientos revoloteen sin dirección, ponlos en papel y priorízalos. Pregúntate, ¿qué es lo más importante? ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Muchas veces, solo al escribir, te das cuenta de que lo que parecía una montaña en tu mente no es tan complicado como pensabas. El orden trae claridad, no solo en el espacio físico, sino también en tus decisiones, en tus relaciones, en tus objetivos. Cuando organizas tu vida con consciencia, cuando empiezas a tomar decisiones intencionadas en lugar de reaccionar impulsivamente, te sientes más estable. Y cuando tienes estabilidad, la ansiedad pierde poder sobre ti. Dios quiere que vivas en paz, y parte de esa paz viene de establecer orden en tu vida. No significa que todo estará siempre bajo control, pero sí que puedes hacer tu parte para que las cosas sean más manejables.
Cada pequeño paso que das hacia el orden, cada decisión que tomas con intención, te acerca más a un estado de tranquilidad. No subestimes el poder de organizarte, porque cuando tu entorno y tu mente están en armonía, todo lo demás empieza a fluir con más claridad. Antes de cerrar este video, quiero que tomemos un momento para reafirmar nuestra fe y entregar nuestros pensamientos a Dios. Si aún no lo has hecho, ve ahora mismo a los comentarios y escribe con convicción: Dios, en tus manos dejo mis pensamientos. Amén. Al hacerlo, no solo lo declaras, sino que le das a Dios el control de tu mente y tu paz. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo, guiándote y renovando tu mente cada día. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.